Muy buenos días, estamos desde la 104.7 FM Federal con este programa que es La Sonrisa se dibujan en la escuela. Un sábado más, un matinal más, desde aquí, desde la costanera de Río Gallegos, como digo, por la 104.7 FM Federal. Nos acompaña nuestro director propietario, Daniel Salazar, Margarita Colli, quien les habla, para hacer un recorrido de la actualidad, de las noticias de nuestro país, de nuestra provincia. Y esta mañana nos despertamos con algo tremendo. Denunciaba a través de Twitter la senadora Anabel Fernández. Ustedes saben que ella es una de las que viene votando en contra este mega DNU, la ley Ómnibus. Y ahora le han iniciado una causa. Ella le habla a Stornelli en su Twitter y le dice que no la denuncie como que fue parte del Ejecutivo anterior, porque ella siempre fue senadora. Y lo manda a Stornelli a que empiece a leer documentación y que no lo haga desde los copia y pegue. Así le dice, que no lo haga desde los copia y pegue, porque la verdad que habla muy mal de Stornelli si es que realmente lo está haciendo desde ese lugar. Entre otras cosas, también vamos a leer un Twitter que hay de la senadora Alicia Kirchner, quien hace un llamamiento a no votar en positivo contra esta famosa ley Ómnibus, visto que hay muchas cosas en juego. Y entre las que están en juego también están las jubilaciones, las obras sociales, y ella en su Twitter escribe: no a la eliminación del monotributo social. Cubre la obra social de 1.100.000 personas. No a la eliminación del monotributo social. Cubre la obra social de 1.100.000 personas y más de 600.000 trabajadores y trabajadoras tienen sus aportes jubilatorios. Un ahorro mínimo para el Estado que deja sin cobertura social a las familias de bajos ingresos, y ella escribe: no a la ley bases, defendamos el monotributo social, ¿no? Esto para decir que la senadora Alicia Kirchner no estaría votando esta ley. En otro tuit, el 2 de mayo, escribe: es estratégico que ICRT sea 100% estatal, como garantía de desarrollo de la cuenca carbonífera y de soberanía energética. Estar del lado de Argentina y al lado de los trabajadores y trabajadoras es votar no a la ley bases en el Senado y frenar el desguace de ICRT. La cuenca carbonífera es parte de nuestra identidad. Es trabajo, no es variable de ajuste que se puede negociar para claudicar ante los aprietes de Milei. Pactar y entregar toda una comunidad es vender la vaca para comprar leche. Santa Cruz nos dio la fuerza, la capacidad y los votos en el Senado para defender recursos y derechos, como debe hacer cada provincia de nuestra patria federal. Sabemos insistir, persistir y resistir. Sabemos quiénes somos y de qué lado estamos. No dudamos, votamos no a la ley bases. Esos son los últimos tuits de la senadora Alicia Kirchner del día 2 de mayo, donde ella está explicitando su voto negativo a esta ley en el Senado. Este último que leímos del monotributo social fue de hace 15 minutos, sobre la importancia que tiene no darle el voto a esta ley, porque la verdad que sería terrible para cada uno de los trabajadores de este pueblo argentino. Y ayer hablábamos a través del medio Ámbito qué pasa con la Liga Patagónica de Gobernadores, que estarían haciendo un guiño
al primer mandatario para luego participar de esta convocatoria que hizo el 25 de mayo en Córdoba el presidente Milei. Ojalá que no puedan ser comprados nuestros gobernadores de aquí, de Santa Cruz, del Chubut, de Tierra del Fuego, de Río Negro y Neuquén. Los 5 que se pusieron firmes y le dijeron no al presidente Milei. Esperemos que eso tenga continuidad y se mantengan así, ¿no? Deberíamos mandarle fuerza a esos 5 gobernadores para que esto no ocurra, para que no se vote el desguace de ICRT, por ejemplo, esto que habla la senadora Alicia Kirchner, monotributo social. Y tenemos noticias de Norsay, donde son malas noticias. Dice el plan Milei, por la crisis empezaron a cerrar locales gastronómicos en La Pampa. Y eso va a pasar aquí también. Cerrar, porque la verdad que es muy difícil sostener estos comercios. Catástrofe, crisis en el sector de la construcción. Miles de obras paralizadas ocasionó la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo. Ya vamos a estar hablando, este tema es de la Cámara Argentina de la Construcción. No hay bolsillo que aguante. Vuelven a aumentar las naftas. Despidos masivos en el correo argentino. ¿Preparativos para la privatización? Es pregunta. La verdad que se viene un desastre para nuestro país. Lo había anunciado el primer mandatario en sus entrevistas que hace. Con Fantino, por ejemplo, había dicho que el mes de abril iba a ser terrible para el pueblo argentino y así lo fue, ¿no? Terrible lo que ocurrió, los despidos en el Inca, falta de recursos, los despidos en ANSES, que también se sufrió en Río Gallegos. Despidos masivos y vaciamiento, crisis en reconocida empresa de cosmética y estamos hablando de Sucosméticos. Informe OSIPEX. El capital sigue combatiendo el trabajo con la inflación. Desde el primer trimestre de 2016, el excedente de capital, es decir, la ganancia de los empresarios, creció un 31% en términos reales y el ingreso total de los trabajadores cayó un 13%. Jubilaciones. Duhovne propone desgranar a los trabajadores hasta los 68 años. Qué terrible, ¿no? Porque la gente a esa edad ya tiene problemas en los pies, en las rodillas, en la columna, sin hablar de otras comorbilidades que pueden ocurrirle. Dramático, crisis en la siderurgia. Caída estrepitosa del 41,5% en la producción de acero crudo y del 47% en laminados. La industria siderúrgica se tambalea ante una dramática disminución en la demanda, con cierres de planta y negociaciones salariales en curso. Y así como esas, tenemos otras muchas noticias de distintos medios, ¿no? Que se hacen eco a esto que está ocurriendo en el país con estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional y que se está sintiendo ya en la calle, se siente en los comercios. Aquí en Río Gallegos, por ejemplo, si vas el día domingo al comercio, no hay nadie, ya no se justifica, la verdad, no sé qué están pensando los empresarios. Y tenemos otro tuit, otra vez de Anabel Fernández Agasti, que dice: el senador no entendió un cuento infantil, menos va a entender que asesinan a una mujer cada 40 horas. Del 1 de enero al 29 de abril, femicidios de mujeres travestis y trans. Femicidios de mujeres travestis y trans. 72 femicidios directos. 53. Transfemicidios, 3. Vinculados, 8. Narcotráfico o crimen
de ORG 6, suicidio femicida 2. La verdad que sí, que es terrible. Es muy importante cómo está trabajando esta senadora. Sus tweets son realmente contundentes. Ustedes saben que Anabel Fernández es mendocina, militante peronista. Y bueno, ahora voy a ponerla en voz a Anabel, que le dice esto a Stornelli. A ver si lo podemos escuchar. Ahí va, del gobierno anterior. Bueno, como todos ustedes saben, yo soy senadora y he sido senadora y nunca fui parte de ningún ejecutivo y tampoco del ejecutivo anterior. Yo le diría humildemente al fiscal Stornelli que este error de copiar y pegar de notas periodísticas sin leer ni estudiar desprestigia mucho a la justicia argentina, pero sobre todo le hace perder tiempo y mucho dinero a los argentinos. Si fuera mal pensada, creería que esto tiene que ver con la llegada de la ley de bases a el Senado de la Nación. Pero elijo creer que este grosero error tiene que ver con la falta de lectura y que ni siquiera se pusieron a googlear cuál era el organigrama del Ejecutivo anterior. Que este papelón del fiscal Stornelli no nos aparte del camino, que es trabajar por los problemas cotidianos de todos los argentinos. Y en ese camino me van a tener. Ahí está Anabel Fernández de Mendoza, Fernández Sagasti, que le dice que es un papelón, y que por favor se pongan a leer y que no hagan copia y pegue, ¿no? Porque la verdad que sí, sería muy vergonzoso, y es vergonzoso lo que dice. Y voy a leer otro que tiene que ver, que también la arroba Anabel Fernández Sagasti, arroba Juliana Di Tulio, en relación a lo que dijo la señora Mondino. La canciller es una funcionaria digna de este gobierno. Ridículo, pero la noticia importante es que la auditoría anunciada por el gobierno arroja como resultado que no existe tal base china en Argentina, inventada para confundir al pueblo. Es una estación aeroespacial aprobada por ley. Ahí está la respuesta para la señora Mondino, que como dice Juliana Di Tulio, lo que hace es intentar confundir al pueblo de la Argentina con que existiera una base china. Lo que existe entonces es una estación aeroespacial aprobada por ley. Fíjense, ¿no? La verdad que es muy vergonzoso que una canciller esté en desconocimiento de lo que tenemos y de lo que no tenemos, de lo que se aprueba y de lo que no se aprueba. Así que la verdad que es vergonzoso tener a gente así en el gobierno, y que además nos ponga en conflicto con otras potencias. Vamos a ir ahora a nuestro primer tema musical. Recordamos que el día de ayer estuvimos homenajeando a Miriam Miranda, que nos dejó su cuerpo, nos deja, pero nosotros siempre mantendremos presente su voz, sobre todo en la radio, y en esta radio que lo que hace es dar voz a nuestros intérpretes santacruceños y cantautores santacruceños. Así que ahora la vamos a escuchar.
Yo sigo con los temas, pero vos llamame cuando lo cortamos. Bueno, vamos. Seguimos aquí en la 104.7 FM Federal y tenemos este tuit que es picante, picante. El gobierno contra Pedro Sánchez. En la anestesia del viaje de Milei a España, el gobierno repudió las declaraciones formuladas por el ministro de Transporte español, Óscar Puente, en las que aseguró que el presidente argentino ingiere sustancias. Parecería que esto ya se hace público, ¿no? Es como que todos un poco sospechamos por esta violencia que él trae consigo, ¿no? Todos sabemos que la violencia crece cuando hay consumo de sustancias. El titular de Página 12 dice, puso en riesgo a España con sus políticas sociales. El gobierno atacó a Pedro Sánchez por las declaraciones del ministro de Transporte español contra Javier Milei. En la antesala del viaje de Javier Milei a España, el gobierno repudió unas declaraciones formuladas por el ministro de Transporte español, Óscar Puente, en las que aseguró que el presidente argentino ingiere sustancias. A través de un comunicado oficial del presidente contraatacó, habló de calumnias e injurias e hizo referencia al caso de corrupción que envuelve al mandatario Pedro Sánchez. Tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y por consiguiente las relaciones con nuestro país, señaló en la red social Twitter. En el descargo, el gobierno argentino también fustigó a la presidencia de Sánchez al plantear que ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. En riesgo a las mujeres, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física y en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Por último, indicó que los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperemos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad, concluyó. La polémica se generó a partir de las declaraciones que realizó Puente en el marco de la tercera escuela de gobierno organizada por el PSOE. Allí el ministro de Transporte indicó que hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto y puso como ejemplo al mandatario argentino. No sé si tendrán asesores. Yo creo que no escucha mucho, señaló y completó. Yo he visto a Milei cuando salió, no sé en qué estado, y previa a la ingesta o después de la ingesta de sustancias, pero salió a decir aquello. Yo dije, es imposible que gane las elecciones. El presidente participará de una cumbre ultraderechista española prevista para el 18 y 19 de mayo en Madrid. Allí asistirá a la convención Europa Viva, que reunirá a militantes, dirigentes y diputados y simpatizantes del partido español Vox. Pero a todo esto, en ningún momento el primer mandatario dijo, es una aberración, no es así, no consumo drogas. En ningún momento lo negó, señoras y señores, y eso deja mucho que desear. La verdad que es bastante triste, ¿no?, que estemos bajo el mando de un adicto. Y tenemos este titular que dice, los cambios que acechan a las leyes que reclama Javier Milei. El debate, los proyectos de ley ómnibus y el paquete fiscal en el Senado. Temas más que importantes que los ciudadanos deberíamos conocer, saber, manejar para poder dar la discusión ante los libertarios que siempre están
alrededor, ¿no?, de la gente. La oposición está cerca de poder modificar el impuesto a las ganancias, amenaza de rechazo a la delegación de facultades, el blanqueo de capitales y la moratoria previsional. Sí, la oposición está cerca de modificar todo eso. Prepárense porque todavía falta que vuelva del Senado. Eran las 9 de la noche, la Cámara de Diputados venía debatiendo el proyecto de ley ómnibus y el paquete fiscal hace más de 8 horas y un agotado diputado de Hacemos Coalición Federal sintetizaba así lo que días después confirmarían los mismos senadores. Si el gobierno quería sancionar sus leyes, tendría que introducirles algunas modificaciones. Y es que a pocos días de que comience el debate en el Senado, los senadores pretenden diferenciarse de las negociaciones que marcaron el pulso en diputados y deciden plantear sus propias objeciones. Uno de los capítulos que se encuentra en mayor peligro es la restitución del impuesto a las ganancias, ya que los gobernadores patagónicos están muy cerca de hacerse con el número para voltearlo. Pero no es el único. Senadores de la oposición que analizan acompañar la ley en general sostienen en cambio que podrían votar en contra de la delegación de facultades, el blanqueo de capitales y la moratoria previsional. Bueno, eso está por verse, ¿no? Ojalá fuera así. Votar en contra de la delegación de facultades, porque la verdad que si votamos las facultades totales para el primer mandatario, un mandatario como lo dijo este dirigente español que le gusta consumir drogas, es difícil en un país dejar en manos de una persona con total facultades. La confianza que manifestó Guillermo Francos, arquitecto del acuerdo que habilitó la aprobación en diputados, pareciera ser excesiva. El camino de los proyectos en el Senado no será ni rápido ni sencillo. Así lo dejaron entrever los senadores de la oposición, de la que depende la sanción de la ley. No somos una escribanía, le apuntó el entrerriano Edgardo Cuellar, un ex Frente de Todos, cuando el acompañamiento o no será el fiel de la balanza de la ley ómnibus. No es el único cuya postura será determinante para la aprobación de la ley. Los radicales Martín Lustó y Pablo Blanco, el correntino Carlos Camus Espinola, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano son también una incógnita que demanda por lo bajo más tiempo para analizar los proyectos. Fíjense que los nombra a los santacruceños, ¿no? Pero nombra a Carambia y a Gadano. Bueno, veremos qué es lo que va a pasar, porque hasta acá no se están expresando, ¿eh? No se está expresando Carambia, no se está expresando Gadano. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a tomar un cafecito. La recriminación puede escucharse en varios despachos. Para dos leyes tan abarcativas, lo normal sería que el Senado planteara alguna modificación, porque en estos 5 meses el gobierno solo se concentró en negociar con diputados, pero no hizo nada con el Senado. Cuestionaba a un importante senador radical, que como muchos opositores, mastica bronca por haber quedado fuera de las negociaciones que dieron forma a 2 proyectos. El mal humor, sin embargo, no quedará en la nada. Los senadores buscarán tomarse su venganza planteando algunas modificaciones a los textos. Lo que abre un interrogante. Javier Milei, ¿llegará a tiempo para sancionar sus 2 leyes antes del 25 de mayo? Fecha que había marcado en el calendario para celebrar el Pacto de Mayo con los gobernadores amigos. Ojo, con los gobernadores amigos. No sé si va a llegar. El objetivo del gobierno nacional es sesionar el 16 de mayo, pero de introducirse cambios, la Cámara de Diputados tendría que volver a tratar los proyectos una semana después, es decir,
entre el 23 y 24 de mayo. Y ahí se abre otro punto de conflicto. En tanto, Cámara de Origen, diputados, tiene la potestad de aceptar los cambios o ratificar su media sanción. Es decir, que cualquier cambio que el oficialismo pueda aceptar en el Senado para que la ley salga podría fácilmente desestimada por los diputados que con sus 140 votos pueden volver a insistir en la versión original y ahí se retrasa todo. Todas las reformas que plantees en diputados te las liquidan. Viene deslizando José Mayans, titular del Interbloque de Unión por la Patria, a los opositores que dudan. El peronismo juega y viene trabajando para rechazar las dos leyes, aunque en el proceso eso signifique tener también que convencer a los propios. Y un titular dice, estamos bien los 33. La frase que repetía irónica y autocomplaciente el jueves por la noche, como el mensaje que enviaron los mineros chilenos sepultados en Atacama para dar cuenta que seguían con vida. Los senadores de Unión por la Patria bromeaban. Estamos bien los 33. Y es que ese es el número de senadores con los que cuenta Unión por la Patria, y que en los últimos días había comenzado a ponerse en duda de que actuarían de manera uniforme. El ojo estaba puesto principalmente en los dos senadores que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien había llamado a votar a favor de las dos leyes en el Senado. En diputados, mientras tanto, sus legisladores habían votado en contra en general, pero después habían acompañado el régimen de incentivo a las grandes inversiones. La bancada de Unión por la Patria, sin embargo, intentaba mostrarse confiada. En el Zoom del jueves, ninguno de los senadores apuntados que podría darse vuelta, incluidos los santiagueños que responden a Gerardo Zamora o incluso el sanjuanino Sergio Uñac, habían dado muestras de que acompañarían la ley. Estamos trabajando todos para voltear la ley. Si conseguimos 4 más, la volteamos. Se entusiasmaba un senador de Unión por la Patria que afirmaba que hasta ahora ninguno de los senadores les había dado pelota a sus gobernadores en las votaciones pasadas. El caso de Lucía Corpacci suele sacarse a relucir. La senadora y ex gobernadora de Catamarca ya salió a diferenciarse de Jalil y aseguró que votaría en contra de las leyes. El otro catamarqueño, Guillermo Andrada, es todavía una incógnita. La mayor amenaza para el oficialismo por estas horas es el capítulo del paquete fiscal, que restituye el impuesto a las ganancias para todos los solteros que cobren más de 1,8 millones de pesos. Para los casados es de 2,2 millones. Todos los gobernadores patagónicos, indistintamente del color político, están en contra. Ignacio Torres del Chubut, Alberto Hueretinec de Río Negro, Claudio Vidal de Santa Cruz, Sergio Silioto de La Pampa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Rolando Figueroa de Neuquén. En la práctica, esto significa que hay 6 senadores que acompañarán en generar la ley, que en cambio jugarán para voltear ganancias, y no están muy lejos de lograrlo, ya que aspiran a tejer acuerdos con otros senadores patagónicos que no responden directamente a sus gobernadores. Otro de los puntos en tensión son las facultades delegadas. Hay senadoras como la rionegrina Mónica Silva, que no quiere acompañar, y se le podrían sumar incluso algunos radicales como Lustó, que ya había manifestado su desconfianza a cederle facultades extraordinarias a un presidente como Milei, y yo diría entre comillas, a una persona adicta, como le dijo este funcionario español. La moratoria provisional, que fue aprobada por varios senadores del año pasado, también es defendida por algunos de los opositores más dialoguistas, que insisten en que no puede eliminarse porque dejaría en una situación de desamparo a varias personas, particularmente a las mujeres. En el caso del RIGI,
Mientras tanto, algunos senadores que plantean modificar algunos puntos para atender a las denuncias del Gafi, que sostienen que favorece el lavado de activos. Y este es el análisis que hace Página 12 en relación a la ley Ómnibus, que el día de ayer dijimos que hoy lo íbamos a analizar punto por punto, y que en realidad es el gobierno presente y actual que tiene el mando, que teme a no tener los votos para la aprobación de esta ley. Por otro lado, tenemos que decir que trascendió, y a través de las redes, que se habrían manejado, o Martín Menem habría manejado los votos, porque cuando él los anuncia, los votos son transcritos por una persona que está junto a él. Y habría manejado votos positivos y los habría dicho como abstenciones, y de esa manera pudieron aprobar la ley en general. Esto me imagino que debe estar analizándose para luego ir a un análisis de esta situación, porque si es así, es muy grave que los votos se manejen a través del presidente del Senado. Así que vamos a dar lectura también a qué dijo el gobierno español respecto de esto que salió a rebatir Milei, pero que nunca dijo que él no consumía. Rechaza rotundamente el texto. El gobierno español respondió al comunicado de Casa Rosada contra Pedro Sánchez. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación cuestionó los términos infundados del documento emitido por la oficina del presidente de la República Argentina, que hablaba de calumnias e injurias y hacía referencia al caso de corrupción que envuelve al mandatario español. El gobierno español rechazó el duro comunicado que había emitido la Casa Rosada, en medio del cruce de declaraciones entre el ministro de Transporte ibérico, Óscar Puente, y el presidente Javier Milei, y afirmó que las expresiones del texto difundido no corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. Esto que hace Milei, ¿no? Constantemente buscar conflictos gratuitos. El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la oficina del presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos, sostuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. En el texto se remarcó que el gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino. Voluntad compartida por toda la sociedad española. Y aquí lo que desconoce el presidente Milei es que ante un desastre, ante un conflicto, ante una inundación, por ejemplo, los países hermanos son los primeros que acuden en ayuda de esa patria hermana. Por eso hay que tener mucha cordialidad con los países que siempre están de nuestro lado. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir a este presidente que no conoce ni la Constitución ni en preámbulo y menos va a conocer de diplomacia? Saludo ahí, buenos días Mabel Ordóñez, buenos días Mabel. Recién estábamos leyendo la importancia de por qué no hay que votar la ley Ómnibus desde Página 12 y ahora la respuesta del mandatario español hacia los dichos de Milei. De esta manera, desde Madrid se rechazó el duro comunicado que había difundido la Casa Rosada, en el que había arremetido contra el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, al afirmar que tiene problemas más importantes de los que ocuparse que lo que haga el presidente Javier Milei, en relación a lo que había dicho que el presidente consume drogas. Esa respuesta de la oficina del presidente libertario había sido originada por unas declaraciones que había hecho horas antes el ministro de Transporte de España, Óscar Puente, sobre Milei.
lo había acusado de consumir sustancias. Esa es la realidad, y cuando el río suena es porque algo trae, así que bueno, y por algo se ataca también el presidente Milei, ¿no? Por algo se está atacando, algo le está molestando mucho en relación a esos dichos del señor Oscar Puente, ministro de Transporte de España. Y en relación al transporte aquí en Argentina, dice que a partir del 8 de mayo el tren Roca reduce su frecuencia. ¿Cómo funcionará el servicio especial de colectivos? La Secretaría de Transporte informó que habrá un refuerzo de unidades en los trayectos Constitución Berazategui, Ramal La Plata y Constitución Temperley, que estarán afectados por obras de mantenimiento en viaductos de Barracas. Este maravilloso transporte que en la gestión de Néstor y Cristina creció para el bien del pueblo, ¿no? Porque todos sabemos que hasta aquí se pagaba un boleto testigo, pero hoy se está pagando muchísimo más el boleto. La Secretaría de Transporte de la Nación comunicó que habrá un diagrama especial de refuerzo de colectivos en los trayectos Constitución Berazategui, Ramal La Plata y Constitución Temperley del tren Roca. La decisión se debe a que desde el 8 de mayo el ferrocarril reducirá un 30% la frecuencia durante 3 semanas por la renovación del viaducto Barracas. De esta manera habrá un servicio especial de colectivos que unirá Constitución con Temperley y un aumento en la frecuencia de colectivos para el trayecto Constitución Berazategui, Ramal La Plata. Así, los usuarios que se trasladen entre Constitución y Temperley podrán optar por realizarlo en tren, que se mantendrá operativo, aunque disminuirá las frecuencias, o utilizar el servicio especial de colectivos, se informó desde la Secretaría de Transportes. Esas son noticias importantes para toda la gente que viaja desde aquí, desde el sur, a la gran ciudad, dado que es uno de los grandes centros donde resolvemos nuestros problemas. Recuerdo una vez que mi compañero de vida no tenía el documento y tuvimos que ir en la época que estaba Randazzo, el Ministerio del Interior, tuvimos que ir hasta Buenos Aires para buscar el documento. Y tenemos también para decir, en relación al cultivo de cannabis, que habrá una marcha mundial de marihuana. Argentina se moviliza por la legalización del cannabis. Aunque los tiempos que soplan desde el poder marquen un objetivo diametralmente opuesto, la comunidad canábica se sigue organizando y exigiendo un cambio sustancial en la política pública para el cannabis. Por un lado, se exige que no haya más presos por cultivar y por otro, que se deje crecer la incipiente industria del cannabis. Debemos conocer mucha gente que utiliza el aceite de cannabis como tranquilizante, para dormir, como medicación para atender ciertos dolores que la medicación tradicional no logra disminuir. Organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad canábica, de todo el país, motorizan una serie de marchas que tendrán lugar este sábado 4 de mayo. Este año se confirmaron movilizaciones en Buenos Aires, Bariloche, Córdoba capital, Rosario, La Plata y Paraná. En conversación con NEGRX, Nicolás Milione, secretario de la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo, nos explicó que en la ciudad de Buenos Aires, por las condiciones del protocolo de seguridad, no se hará una marcha, sino una concentración frente al Congreso Nacional. Eso es lo que habrá, que en realidad dice, no va a ser una marcha, sino que va a ser una concentración frente al Congreso Nacional. Claro, para evitar conflictos, ¿no? Imagínense que encima van a estar marchando por el cannabis.
Y tenemos una noticia así fresquita, que tiene que ver con el fracaso diplomático. Crisis política, Milei no logra renovar el swap con China. A pesar del esfuerzo de una delegación oficial encabezada por la canciller Mondino, el gobierno argentino no consigue asegurar la renovación del swap de monedas con China, evidenciando la falta de estrategia y pericia en política exterior. El titular dice: no hay yuanes. Una misión oficial viajó a China con la esperanza de asegurar la renovación del swap de monedas con China, pero las señales son desalentadoras. El próximo mes vence uno de los tramos del swap y el gobierno aún no ha logrado resolver su renovación, lo que genera preocupación sobre las futuras relaciones financieras con China. Además, las recientes declaraciones polémicas de la canciller Mondino no han contribuido a calmar las tensiones entre ambos países. A pesar de los intentos de la funcionaria por justificar la importancia del swap y mantener abierta la posibilidad de renovación, la incertidumbre persiste. La falta de transparencia y claridad en las negociaciones solo agrega más dudas sobre la capacidad del gobierno para manejar asuntos diplomáticos de importancia estratégica. Y tenemos un tuit de Norsay que dice: silencio cómplice, el encubrimiento de los medios a las mentiras de Milei. ¿Te acordás cuando Cristina Kirchner, algún trasnochado, puso en duda su título de abogada? Ahora Javier Milei miente sobre su formación académica y nadie se atreve a decir nada, ¿eh? Ojo con eso porque debería justificar por qué y dónde se formó el señor primer mandatario. Deberíamos empezar a buscar y salir a decirlo, ¿no? Así como se habló tanto de Cristina, habría que hablar también de él, ¿por qué no? Si tenemos libertad de prensa. Igualdad o despojo, jubilaciones, Duhovne propone desgranar a los trabajadores hasta los 68 años. Nicolás Duhovne, exministro de Economía, desata polémica al sugerir elevar la edad jubilatoria a los 68 años para hombres y mujeres. ¿Una medida de justicia social o un ataque a los trabajadores? En una controvertida declaración, el exministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri ha propuesto un cambio radical en el sistema jubilatorio argentino: subir la edad de retiro a los 68 años para hombres y mujeres. Esta medida busca equiparar la esperanza de vida de ambos géneros y generar un supuesto ahorro considerable en el gasto previsional del país. Mejor que devuelva la plata que él sacó de ANSES, ¿eh? No nos olvidemos que se sacó una cantidad de plata de ANSES este hombre, millones y millones. Sin embargo, la propuesta ha generado rechazo y preocupación entre diversos sectores de la sociedad. Por un lado, se cuestiona la verdadera intención detrás de esta medida, ya que podría interpretarse como un intento de reducir el gasto público a expensas de trabajadoras jubilados. Además, se plantea la duda sobre si esta medida realmente promovería la igualdad de género o simplemente perpetuaría desigualdades estructurales. Generaría un ahorro considerable y hay que hacerlo gradualmente, aseguró en el Foro Económico NOA, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán. Por otro lado, se señaló la falta de consideración hacia la realidad laboral y social de las personas mayores, quienes muchas veces enfrentan dificultades para encontrar empleo o mantenerse activos laboralmente hasta una edad avanzada. Elevar la edad jubilatoria podría exponer a estos individuos a situaciones de vulnerabilidad económica y social. En resumen, la propuesta de Duhovne abre un debate crucial sobre el sistema jubilatorio argentino y plantea interrogantes sobre el verdadero propósito detrás de las reformas provisionales.
¿Se trata de una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema o de un despojo a los derechos adquiridos de los trabajadores? Se cuestiona en esta editorial en Orsay. Así que hasta aquí este análisis de lo que nos trae esta ley ómnibus, ¿no? Que nos va a traer más desgracias y pobreza, y tendremos a futuro niños y niñas que en la adolescencia van a carecer de mucho, porque hoy las familias no están pudiendo alimentar como corresponde a sus niños, darles el yogur, la manzana, la fruta, darle una comida contundente día a día. Hay muchas familias que hoy están haciendo una sola comida. Imagínense, ese niño va a tener las vitaminas necesarias para que después ser un adolescente coherente, bien formado, con buena salud. Y imagínense lo que les espera a los pobres jubilados y a los que nos estamos por jubilar, ¿no? Qué terrible. Vamos a otra pausa. Acá en La Sonrisa se dibujan en la escuela, aquí por la 104.7 FM Federal. Viste que se tira con España. El tema son los servicios. Hay información real. Cuando, o sea, si dicen que el español dice que se droga, es verdad, se droga. Porque para eso están los servicios. Y los servicios de Argentina, bueno, le sacaron que tenía problemas la mujer de él y viste, quiere chicanear con eso. Que arregle los problemas que está haciendo la mujer del mandatario español. Pero es todo, o sea, a esa altura, en ese rango, no son versiones. O, viste, o te la tiran por... Claro, son afirmaciones son concretas. afirmaciones reales, claro. Cielo infinito.
Es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Petrificada. Seguimos aquí en la 104.7 FM Federal y un tema que está en boga y que todo el mundo está mirando a esta altura son los alquileres, ¿no? Los alquileres que agobian a la gente que no goza de tener una propiedad o una herencia familiar y tiene que alquilar. Y uno de ellos son los alquileres, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, la ciudad de los estudiantes, donde muchas familias hoy se están planteando si estos chicos que van a terminar el 5º año, en este año 2024, van a poder ir a estudiar y van a poder pagar un alquiler. Le damos la bienvenida al vivo a Proyecto Nacional Unidad Básica, Mario Dávila. Mario, te mando un abrazo inmenso. Aquí estamos con las noticias de actualidad y de la provincia de Santa Cruz en unos minutos. También saludo ahí a Matías Páez, que también está conectado, Mabel Ordóñez, Juan Carlos Bustamante. Gracias por conectarse en este matinal de los días sábados. El titular del diario El Día de La Plata dice: la ciudad y los contratos regidos por el DNU 7023. Claro, porque está en vigencia hasta tanto la ley se apruebe o no. Alquileres carísimos, buscan renegociar precios. Y esto no solo es en La Plata, sino también aquí en Río Gallegos. La gente aquí y en la provincia de Santa Cruz ha decidido alquilar por día. ¿Alquilan a quién? A los chilenos que vienen a Río Gallegos, por ejemplo, y a la gente que anda de viaje. Los alquilan a través de las plataformas que no son argentinas, y también en el Calafate, y el negocio parece que está ahí, y ya no vendría a ser un servicio, sino que es un negocio muy bien rentado. Dice: con la llegada de las primeras actualizaciones de las cuotas, los inquilinos plantean a los propietarios revisar esos valores. La mejora de la oferta favorece los cambios. Con las primeras actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales en los valores de los alquileres inmobiliarios, muchos inquilinos plantean renegociar los montos para poder afrontar los pagos, y los propietarios aceptan porque la oferta de vivienda creció y saben que se pueden quedar con las propiedades vacías. Claro, ahí está el doble juego, ¿no? Del propietario y del inquilino, porque si no te permiten modificar el alquiler, después también es muy difícil volver a encontrar. Si vos tenés un inquilino que es buen pagador, también es muy difícil encontrar después que
tengas a una persona que mensualmente te acredite ese valor. Teníamos noticias económicas que habíamos leído hoy temprano. Por ejemplo, habíamos leído por la crisis empezaron a cerrar locales gastronómicos en La Pampa. Ustedes sabrán que La Pampa es un camino, una ciudad que está de paso cuando los sureños se van, por ejemplo, a Córdoba. Siempre pasan por La Pampa a degustar unas ricas carnes que se producen allí. Entonces, es importante saber esto, ¿no? Dice el cierre de 5 emprendimientos gastronómicos en la capital pampeana y la situación crítica de otros alerta sobre el impacto de la crisis económica y los aumentos desmedidos en las tarifas de luz y gas. En mi caso tengo para contarles que las tarifas de luz ya se ve el aumento. Antes de la llegada de la ley ómnibus estábamos cancelando unos 3.000 pesos. El mes antepasado fue de 5.000. El mes pasado fue de 8.000. Y hoy ya la factura llega a 13.000 pesos. Fíjense cómo fue variando el precio de la factura de servicios. Ni hablar de los grandes comercios. En la capital pampeana, el cierre de 5 locales gastronómicos ha encendido las alarmas en el comercio local. La combinación de aumentos desmedidos en las tarifas de luz y gas, junto con la caída de la actividad económica, ha golpeado fuertemente al sector. Según empresarios del rubro, consultados por La Arena, los aumentos en las tarifas de servicios y los intereses por mora han sido determinantes en el cierre de estos negocios. Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de La Pampa advierten que el sector no puede afrontar este ajuste y solicitan planes de pago a la Cooperativa Popular de Electricidad. La recesión económica que atraviesa el país también ha impactado en el consumo, lo que agrava la situación para los comercios gastronómicos. Según se prevé en el sector, la crisis podría provocar el cierre de más locales en los próximos meses, especialmente aquellos con importantes deudas en servicios. A nivel nacional, la situación del sector hotelero gastronómico es preocupante, con una caída del 4,5% interanual en la actividad. El consumo se resiste ante la inflación y la disminución de los ingresos reales, afectando principalmente al turismo interno. En La Pampa, el consumo de energía en el comercio ha registrado una reducción significativa, reflejando la difícil situación que atraviesa el sector. Los aumentos en las tarifas y la falta de consumo ponen en riesgo la supervivencia de muchos negocios en la región. Ante este panorama, los empresarios del sector reclaman medidas urgentes para evitar más cierres y asegurar la continuidad de los emprendimientos gastronómicos en la provincia. Y para nosotros esto no es nuevo, porque también lo vemos aquí en la capital de la provincia, cuántos locales cerrados, tiendas cerradas. Lo grave va a ser cuando empiecen a cerrar las farmacias, porque cuando no hay subsidio a los medicamentos, ya no hay medicamentos, allí va a estar el problema y los libertarios tendrán que darnos la respuesta. Catástrofe, sigo leyendo en Orsay, crisis en el sector de la construcción, miles de obras paralizadas, ocasionó la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, revela la dramática situación del sector con entre 3.500 y 4.000 obras públicas paralizadas y más de 100.000 empleos perdidos. La falta de financiamiento estatal y la apuesta por la participación privada plantean un escenario incierto para la recuperación. El sector de la construcción en Argentina enfrenta una crisis sin precedentes.
Exacerbada por la decisión oficial de recortar fondos para la obra pública, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, describe una situación desesperada, con miles de obras paralizadas y más de 100.000 empleos perdidos en los últimos meses. Según Weiss, el recorte de fondos para la obra pública está generando efectos devastadores, no solo para las empresas constructoras, sino también para toda la industria proveedora de insumos y la economía en su conjunto. La falta de pago desde octubre o noviembre ha dejado a las empresas en una situación desesperada. Y aquí nosotros podríamos retrotraernos en el tiempo y recordar cuando llegó una constructora a nuestra provincia que empezó a dar trabajo, y Río Gallegos y la provincia empezó a verse poblada de mucha gente que venía del norte del país, que venía en busca de una esperanza. Se muere Néstor y mucha gente debió volver a sus provincias porque se atacó desde la oposición buscando este poder que tienen ahora, este poder que viene a dejar estos 100.000 empleos perdidos. La magnitud del problema es alarmante. Entre 3.500 y 4.000 obras se encuentran paralizadas, neutralizadas o suspendidas en todo el país. Cristina lo dijo los otros días en Quilmes, en la inauguración del microestadio, allí con Mayra Mendoza. Lo dijo, con esta nueva ley vienen a paralizarse todas las obras de construcción y de reforma de las universidades. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa. Esta situación ha llevado a una pérdida masiva de empleos, con más de 100.000 trabajadores afectados en el sector de la construcción. Ante esta crisis, el sector busca alternativas y Weiss señala la necesidad de involucrar al sector privado en el financiamiento de la infraestructura. Sin embargo, advierte que la experiencia internacional muestra que la participación privada no puede cubrir más del 15% de la inversión total, dejando un vacío que debe ser cubierto por el Estado. En cuanto a las perspectivas futuras, Weiss no vislumbra una mejora inmediata en las condiciones. La falta de financiamiento estatal y la incertidumbre sobre el futuro de la obra pública plantean un panorama sombrío para el sector de la construcción en Argentina. Y así es, esta crisis que sabemos cuál es el origen, es la ley Ómnibus, es la LLA. Esta crisis nos va a voltear a todos y sobre todo a la clase media. Otro titular en Orsay dice, gracias al Peluca no hay bolsillo que aguante, vuelven a aumentar los combustibles. En las próximas horas aumentaría el precio de las naftas en todo el país como consecuencia de una nueva actualización del impuesto a los combustibles líquidos. Para cumplir con la actualización del tributo del precio de los combustibles, deberá aumentar un mínimo de 8%, lo cual no quita que alguna petrolera decida subir por encima de ese porcentaje para mejorar su rentabilidad. La actualización del impuesto a los combustibles se mantuvo congelado desde mediados de julio y debido a las necesidades fiscales, el gobierno de Javier Milei decidió que se apliquen los demorados aumentos en 4 tramos. Dado este calendario, no se descarta que negociaciones de última hora lleven al 8% de mayo, se ha dividido en 2 tramos, trasladando un porcentaje para junio. Las empresas petroleras que actúan en el mercado argentino, YPF, Shell, Action y Puma Energy, aún no informaron cuál es el nivel de aumentos que aplicarán desde la medianoche. Un informe de la IARAF precisó que la suba del 8% estimada obedece a que el impuesto debe subir un 53%. La suba del impuesto, en línea con recuperar valor real atrasado, fue definida en 4 etapas, según el decreto. El 1 de mayo comienza la 4ª etapa, con un incremento del impuesto del monto fijo de 70 pesos, que eleva el tributo desde 132 por litro a 202, es decir, un incremento del 53%, precisó el estudio. Y así va a ser.
También tenemos este titular que habla de otros despidos que ahora atacan a las empresas cosméticas. Dice, en la calle, despidos masivos y vaciamiento, crisis en reconocida empresa de cosmética. Y yo lo que les puedo decir que el fin de semana pasado fui a una feria a buscar un cosmético, porque en las ferias hay varias revendedoras de cosméticos, y no había lo que yo fui a buscar. Me llamó la atención, este fin de semana tengo que volver a ir, pero pareciera que no solo tiene que ver con los despidos, sino que no hay producción. Dice, más de 400 empleados quedan en la calle tras despidos y vaciamientos en las fábricas Su Cosméticos. Denuncian que la empresa adeuda salarios y no da respuestas. Y esto me hace acordar una película argentina, ¿no? Cuando hay un empresario que no puede pagar los salarios y termina quitándose la vida, así como pasó con el doctor Favaloro. No poder atender las demandas de su empresa y tomar la decisión más drástica. La reconocida empresa cosmética Su ha desatado en crisis laboral de proporciones alarmantes. Más de 400 empleados se encuentran en la calle luego de ser despedidos. Fíjense, 400. Y estos se suman a los 100.000 de construcción, se suman a los de Correo Argentino, se suman a los de ANSES, se suman a los de Inca, a los de Parques Nacionales, a los de CONICET. La verdad que hay que llamar a la reflexión a los senadores. Qué poder que tienen los senadores, y vamos a ver si lo ponen en juego. Los trabajadores, en un acto de desesperación, denuncian que la compañía les adeuda casi un año de salarios y aguinaldos, sumiendo a las familias en una situación de angustia e incertidumbre. Es terrible para una familia saber que no va a percibir ese salario cuando llega la fecha, pero además tenés que cumplir con tus compromisos económicos. No solo tiene que ver con llevar alimentos al hogar, sino con los compromisos económicos que en una época, en la época de Néstor y de Cristina, podíamos acceder a un plan de ahorro de un automóvil y pagarlo mes a mes, podíamos acceder a un crédito hipotecario y saber que la cuota era fija, poder acceder a la compra de un electrodoméstico, una heladera, un lavarropas. Acá está todo frenado con esta ley. Y bueno, el titular dice crisis laboral también en Orsay, despidos masivos en el Correo Argentino, esto que yo les decía recién, ¿no? 100.000 despidos en la obra pública, 400 despedidos en una empresa de cosméticos, y se suma esto, los despidos masivos en Correo Argentino. La pregunta es, ¿preparativos para la privatización? Alberto Cejas, secretario general de FOECIT Nacional, denuncia cientos de despidos en el Correo Argentino, señalando un patrón que sugiere una posible privatización en marcha. Y ayer leíamos el caso del Correo Argentino en Corcovado, esta localidad que se encuentra muy cerquita de Esquel. Ya no van a tener más Correo Argentino, van a tener que ir hasta Esquel para ir a buscar una carta. El secretario general de FOECIT Nacional, Alberto Cejas, ha levantado una voz de alarma ante la oleada de despidos que ha sacudido el Correo Argentino en los últimos días. Según Cejas, cerca de 500 empleados han recibido telegramas de despido, sumando más preocupación a la ya tensa situación en el país. Cejas no dudó en criticar la gestión gubernamental, señalando que estos despidos son parte de un patrón más amplio de desmantelamiento de recursos humanos en empresas estatales. Además, enfatizó que estos despidos no son justificados por excedentes de personal, sino que son el resultado de una gestión ineficiente que ha llevado a la empresa a una situación precaria. El secretario general también advirtió sobre el cierre de oficinas de correo en áreas rurales
destacando el impacto negativo que eso tendría en comunidades que dependen del servicio postal para acceder a servicios básicos. Esta medida, junto con los despidos, plantea serias dudas sobre el futuro de una empresa que, según Cejas, está siendo preparada para la privatización. Y también, en un tuit lo había indicado Diego Brancatelli: ola de despidos en Correo Argentino en todo el país. Llegaron cientos de telegramas, dice Diego Brancatelli. Desesperación en los trabajadores. Y un texto dice: 17 años le entregué a la empresa y hoy me dejaron sin trabajo. Tengo 2 hijas y me caso el 10 de mayo. ¡Qué regalito me dieron! Así es. Así es lo que está ocurriendo en nuestro país y parece una pesadilla. La verdad que leer estas noticias te baja mucho el ánimo, porque uno no puede alejarse de lo que puede sentir cada una de esas familias cuando saben que ya no tienen un trabajo. Dramático, crisis en la siderurgia, caída estrepitosa del 41,5% en la producción de acero crudo y del 47% en laminados. La industria siderúrgica se tambalea ante una dramática disminución en la demanda, con cierres de plantas y negociaciones salariales en curso. La producción siderúrgica en Argentina enfrenta una de sus peores crisis, evidenciando por las abrumadoras cifras del declive en marzo del 2024, con una disminución del 41,5% en la producción de acero crudo y un desplome del 47% en laminados terminados en caliente. El sector sufre un golpe devastador. La falta de demanda ha llevado al cierre de plantas, especialmente notorio en el caso de la empresa Asindar, cuyas instalaciones se han visto paralizadas por la escasez de pedidos, tanto de fábricas como del sector de la construcción. Y claro, si no hay obra pública. Esta situación pone de manifiesto la gravedad de la recesión que atraviesa el mercado interno, junto con la totalidad de los componentes de la demanda agregada. A pesar de un leve aumento del 12,6% en la producción de laminados con respecto a febrero, el panorama general del sector sigue siendo sombrío. Sectores clave como la construcción, la línea blanca y los envases continúan mostrando una demanda deprimida, sin indicios de recuperación a la vista, excepto en el sector energético. Los números detallados revelan descensos significativos en todos los rubros, desde el hierro primario, que ha caído un 39,9% interanual, hasta los planos laminados en frío, que ha caído un 51,7%. Desde la Cámara Argentina de Acero se señala que la cadena de valor del acero no muestra señales de recuperación, excepto en el sector energético. Además, las negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, continúan, con el sindicato exigiendo aumentos salariales para compensar la inflación. La Cámara Empresarial busca una solución consensuada para poner fin a este conflicto, que califica como innecesario y perjudicial para la producción y el sector en su conjunto. Con una producción de acero crudo en marzo de 2024 de 241.400 toneladas, un 25,4% menos que el mes anterior, y un alarmante 41,5% menos en el mismo periodo de 2023, la industria siderúrgica enfrenta desafíos monumentales en su intento por recuperar de esta crisis sin precedentes. Así que bueno, estas son las noticias nacionales. Ahora vamos a ir a otro tema musical y seguimos aquí en la 104.7 FM Federal y vamos a ir ahora con otro tema musical.